Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Les Engineer. Veremos este tercer ejemplo, lo he nombrado ejemplo 3 del circuito RC, en el cual analizamos distintos casos, distintos tipos de ejercicios para resolver que contienen resistencia y capacitor. Vamos a ver, de este ejercicio, el primer inciso que resolver es este: obtener la expresión matemática del voltaje en el capacitor, que está aquí, cuando este está cargado a 4 volts inicialmente, marcado justo como lo que tenemos aquí. Para poder sacarlo, primero necesitamos proceder y analizar la siguiente situación. Como en esta situación el voltaje del capacitor que tenemos ya es inicial, entonces la curva sería la siguiente. El voltaje inicial que está acá, en el cual inicia en un voltaje cargado, y después cuando se cierra el interruptor, el capacitor va a tender a cargarse exponencialmente hasta alcanzar el voltaje de la fuente. Entonces, el voltaje de la fuente, una vez que es alcanzado, esto se llamará el voltaje final de carga del capacitor. Con lo cual, de aquí nosotros podemos desarrollar lo siguiente. El voltaje del capacitor va a ser igual al primero, que es el voltaje inicial, al que está cargado, más lo que sería el voltaje final. Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje final? Bueno, pues esto sería, o el voltaje de carga del capacitor, vamos a ponerlo así, sería el voltaje final menos el voltaje inicial, ya que es la diferencia que existe entre el voltaje que existe de la fuente y el voltaje que está previamente cargado el capacitor. Entonces vendría así. Recordamos que esto sería el voltaje y nuestra relación ya la conocemos como 1 menos exponencial a la menos el tiempo entre RC, de esta manera. Y de aquí nosotros podemos ir calculando e ir despejando el voltaje. Por ejemplo, multiplicamos esto que está acá por esta expresión y entonces llegaríamos a lo siguiente. Vamos a ver a qué llegamos. Voltaje del capacitor sería igual a V1 más voltaje final que multiplica a estos dos, me quedaría voltaje final menos voltaje final exponencial a la menos T sobre RC y luego menos voltaje inicial. Multiplicando esto, menos B1 por 1 me quedaría menos B1 y menos por menos me quedaría más. Sería aquí B1 exponencial a la menos T entre RC. Listo. Ahora, de aquí lo que puedes hacer es ir factorizando y simplificando algunos términos. Date cuenta que B1 menos B1 que están aquí prácticamente, estos de aquí se cancelarían. Y nada más te queda voltaje final y voltaje inicial. Entonces vamos a ver, el voltaje del capacitor me puede quedar este voltaje final, que está justo así, solo, listo. Y luego date cuenta que tienes aquí otra vez un voltaje final, pero también tienes un voltaje inicial, que son términos semejantes de la función exponencial. Por lo tanto, entonces, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo, sería más, y vamos a ponerlo en forma de factorización. Tenemos el voltaje inicial que es positivo, vamos a ponerlo así, voltaje 1. Luego sería menos el voltaje final, que es negativo, ahí está. Y la función exponencial ahí factorizada, menos el tiempo entre RC. Y entonces con esto nosotros obtenemos una expresión que nos va a servir para obtener la expresión matemática del voltaje del capacitor utilizando estos valores. Vamos a hacerlo aquí borrando todo esto primero. De inicio, lo que siempre necesitamos sería nuestra constante de tiempo, lo que vendría siendo la constante tau, lo que sería R por C. En este caso, al cerrar el interruptor aquí, queda por la resistencia total, que es esta sumatoria de dos resistencias en serie, que es 2.2 más 1.2 me daría 3.4 kilo ohms. Entonces vamos a dejarlo como 3.4K, que multiplica al capacitor, que es de 3.3 micro. Ahí está. Vamos a hacer esta operación y nos va a dar un valor aproximado de 11.22 milisegundos. Entonces vamos a ponerlo así, 11.22, el prefijo mili, y sabemos que es una constante de tiempo, por lo tanto está en milisegundos. Hay que recordar que el capacitor, idealmente, cuando se carga totalmente al voltaje de la fuente, es cuando pasan 5 constantes de tiempo. Entonces, 5 tau, lo que sería 5 constantes de tiempo, sería multiplicar 5 por 11.22. Esto me daría aproximadamente 56.1 milisegundos. Es decir, después de 56.1 milisegundos, se entiende que el capacitor se encuentra completamente cargado al voltaje de la fuente. Ahora, la expresión matemática
que aquí nos piden obtener sería para el voltaje del capacitor. Vamos a ponerla. Ya tenemos aquí nuestra expresión matemática deducida anteriormente y sería el voltaje final, es decir, cuál es el voltaje al cual se va a cargar nuestro capacitor, lo que serían 24 voltios. Luego sería más voltaje inicial, que son en este caso el voltaje de carga, que son 4 voltios, menos el voltaje final, que sería otra vez 24 voltios. ¿Listo? Estoy sustituyendo y luego sería la exponencial a la menos el tiempo entre RC. RC lo tengo aquí calculado, que son 11.22 mili. Normalmente lo pondríamos como 11. Vamos a ponerlo así, 11.22 y con todos lo que vendría siendo las unidades, 22 milisegundos. Ahora, esto de aquí lo puedes ya nada más simplificar y desglosar, date cuenta que te queda 4 menos 24 te quedaría menos 20. Entonces, el voltaje del capacitor, su expresión quedaría así, 24 voltios menos, aquí serían 20 voltios y exponencial, que multiplica a la exponencial de menos el tiempo entre 11.22 milisegundos. Esto sería respondiendo el inciso número A. Ahora, este siguiente inciso nos pide encuentre la expresión para la corriente durante el periodo transitorio. El periodo transitorio, recordamos, es el periodo que está transitando cuando el interruptor se cierra y sucede desde que el interruptor se cierra hasta que el capacitor se encuentra cargado completamente, es decir, cuando se carga exponencialmente al voltaje. Recordamos que la corriente también tiene un comportamiento similar, se carga exponencialmente, en este caso, o mejor dicho, se va descargando exponencialmente en el capacitor. Por lo tanto, lo que nosotros debemos encontrar sería una expresión de este tipo. La corriente IM es denominada así porque normalmente se trata como la corriente pico máxima que puede transitar en este circuito, lo cual, como el circuito idealmente al inicio, cuando se cierra, ¿sí? El capacitor aquí se encuentra ya cargado a un voltaje inicial, entonces lo único que podemos hacer es que es limitada por las resistencias y la fuente de voltaje. Por lo tanto, tendríamos que ser, aquí si aplicamos una ley de Ohm o un análisis de malla, sería 24 voltios menos esta caída, que son 4 voltios. Entonces, esto nos llevaría a lo siguiente. Voy a ponerlo aquí. IM sería igual a los 24 voltios menos los 4 voltios que aparecen aquí, dividido entre la suma de las resistencias, que sería 2.2 y 1.2K, que sería 3.4 kilo ohms. Arriba nos quedarían 20 voltios entre 3.4 kilo ohms y me daría aproximadamente 5.88 miliamperios. Por lo tanto, esta sería la corriente IM que meteríamos justo aquí en la expresión. Lo pondríamos, sería, entonces sustituyendo sería 5.88 miliamperios que multiplica al exponencial a la menos t dividido entre RC, el cual ya tenemos su valor que es 11.22 milisegundos. Y listo. Ahora sí tenemos ahí nuestra expresión para la corriente del capacitor. Finalmente, para tener un entendimiento correcto y completo del circuito, del funcionamiento de este circuito RC con una fuente y una carga inicial, tenemos las formas de onda, tanto del voltaje del capacitor como la corriente del capacitor. Ya vimos que el voltaje del capacitor cuando se cierra, idealmente empieza en 4 voltios cargado previamente al cierre del interruptor. Cuando se da ese cierre, entonces tiende a cargarse exponencialmente hacia el voltaje de la fuente, que son 24 voltios. Esto sería el comportamiento transitorio y después de 5 constantes de tiempo, asumimos que el voltaje que el capacitor se encuentra completamente cargado. Algo muy similar pasa en el desarrollo de la corriente del capacitor, donde inicialmente empieza en una corriente pico de 5.8 miliamperios y se va descargando exponencialmente hasta llegar prácticamente a ser nula a partir de los 5 constantes de tiempo también. Y bueno, de esta forma terminamos nuestro análisis de este circuito. No olvides seguirnos en las tarjetas y las pantallas finales para ver cuál es la continuación de estos ejercicios de capacitores RC. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.